Porque aquí no puedo compartir. Dejar de compartir. Bueno, buenos días, licenciado Sigüenza y compañeros del Centro Nacional de Registro. Le damos la bienvenida nuevamente. Agradecemos a todos y cada uno de los que se conectaron para este webinario. Les pedimos las disculpas correspondientes por estos pequeños impases que hemos tenido de conexión, pero ustedes no se van a arrepentir de haberse quedado conectados con nosotros. Le damos la bienvenida a la comunidad jurídica, a las autoridades del Centro Nacional de Registro que nos acompañan en la plataforma virtual del Consejo Nacional de la Judicatura para este webinario, que tal como se los decía unos minutos antes, ha sido organizado, preparado metodológicamente para ustedes. El webinario, denominado Requisitos Registrales para la inscripción de documentos judiciales, abordará desde elementos teóricos hasta elementos prácticos. Este webinario es gracias a la carta de entendimiento suscrita entre el Consejo Nacional de la Judicatura y el Centro Nacional de Registro y en la labor de sus escuelas. Reciban por favor todos un saludo del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura y de la Dirección de la Escuela de Capacitación Judicial, así como también de la dirección de la Escuela del Centro Nacional de Registro. Le damos la bienvenida a nuestro capacitador, al licenciado Juan José Sigüenza Barrera. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas, registrador auxiliar del Centro Nacional de Registros, con una amplia experiencia en la calificación jurídica de instrumentos sujetos a inscripción registral, asesoría jurídica a cliente interno, externo de la institución. Cuenta con una maestría, pero especialmente con el deseo de querer compartir con todos y cada uno de nosotros estos elementos preparados para este webinario. Le damos la bienvenida al licenciado Sigüenza, le cedemos el micrófono. Sin antes de darle las gracias por este esfuerzo que ha hecho, también por estar ahí practicando en esta conectividad. Y a todos y cada uno de los asistentes está habilitado un espacio para preguntas. Al final de nuestro conversatorio y la exposición del licenciado Sigüenza, él irá abordando cada una de estas preguntas para sus respectivas respuestas. Nuevamente, licenciado Sigüenza, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias al Consejo Nacional de la Judicatura por medio de la Escuela de Capacitación Judicial por darnos la oportunidad también a nosotros de poder expresarnos y dar nuestros puntos de vista por esta gran labor que los jueces penales hacen y que definitivamente pues repercuten en alguna presentación que a diario hacen en nuestras oficinas registrales en los 14 departamentos del país. Este tema, desde que me invitaron, a mí me llamó mucho la atención porque precisamente existen bastantes tipos de comentarios en cuanto a las decisiones que los jueces toman y que tienen repercusión registral. Por eso que es importante estos esfuerzos y reitero mi agradecimiento con el Consejo Nacional de la Judicatura por brindarnos este apoyo. Antes de iniciar de lleno en el tema, es importante que establezcamos de que la ponencia que a continuación voy a dirigir no representa en ningún momento un lineamiento oficial del Centro Nacional de Registro. No es una postura, por tanto, acreditada como oficial y solo representa un trabajo académico y se basa en la experiencia que su servidor ha tenido durante la trayectoria como registrador en el registro de la propiedad, raíz e hipoteca. Es importante también mencionar esto, que se va a delimitar el trabajo al desempeño de registro de raíz e hipoteca, ya que nosotros como CNR contamos con otras sustantivas que posteriormente las vamos a abordar, aunque sea de manera
rápida, pues, por el tiempo de ustedes. Y les agradezco también que nos hayan tenido un poco de paciencia para ingresar. En otro ámbito también vamos a abordar algunos ejemplos de carácter, no de carácter vinculante. Por eso que los análisis que se hagan van a ser expresiones de mi experiencia nada más. El objetivo general es precisamente establecer los diferentes requisitos legales que deben de cumplir los documentos de origen judicial. ¿Y cuál es el objetivo primordial? Es precisamente evitar observaciones, y si bien las hay, que la manera de resolverlas sea de la forma más sencilla posible, que el ciudadano que está en medio del sistema judicial y de registro pueda encontrar una solución rápida a sus problemas que representen algún tipo de observación. Para ello, es importante hacer un esbozo rápido sobre el origen histórico del registro de la propiedad. Nosotros iniciamos históricamente en 1881 con la entrada en vigencia de la ley hipotecaria. Esta ley hipotecaria se aborda la experiencia española que se ha manejado en el uso de los registros, y se crean las primeras tres secciones registrales en Santa Ana, San Salvador y San Miguel, y tienen competencia precisamente en cada uno de los departamentos de la zona a la que está determinada. Así, en la zona occidental, el departamento de Santa Ana, está el registro de Santa Ana, y así sucesivamente. En San Salvador para toda la zona central, y San Miguel para la zona de oriente. Posteriormente, poco a poco han venido creándose nuevas oficinas hasta cumplir hoy en día con las 14 cabeceras departamentales. Entonces, estoy seguro que muchos de los usuarios que nos acompañan tuvieron la experiencia, por ejemplo, de que el registro de cabañas estuvo un tiempo en San Vicente, igual que el registro de Cucatlán estuvo en San Salvador, y poco a poco se fueron abriendo las demás oficinas para la mejor atención de los ciudadanos. Y así también, dependiendo del desenvolvimiento o de la modernización que va teniendo registro, se van creando los decretos pertinentes para actualizar y para llevar un mejor control de las inscripciones, porque al final de cuentas lo importante es el acto administrativo de la inscripción y salvaguardar el derecho frente a terceros. Ese es una de las principales finalidades de registro. Entonces, con el desarrollo tecnológico, el registro también se ha involucrado en este desarrollo tecnológico y ha adoptado las medidas de actualización pertinentes para que sus sistemas registrales sean más seguros y más cómodos, y sobre todo más ágiles. Así, en 1955 se adoptó el sistema de fotocopia. En unas láminas siguientes vamos a ver unos ejemplos de todo ese desarrollo histórico para que quede con mayor ilustración. A partir de 1997 es, digamos, un salto de calidad que se da en el registro. Ya la Dirección General de Registro, que se venía manejando históricamente desde 1881, ya forma parte integrante del Centro Nacional de Registro. Ya con la creación del Centro Nacional de Registro, ya se agrupan las demás sustantivas, que son el registro de comercio, el registro de propiedad intelectual. Posteriormente, hace unos años, se crea el registro de garantías mobiliarias,
y pues todo esto está bajo el control del Centro Nacional de Registro. Así podemos ver entonces un pequeño resumen de las formas históricas que se han llevado las inscripciones. Entonces, en un primer momento, el folio personal tiene dos etapas. Una etapa de transcripción, que el registrador lo que hace es hacer un resumen de los documentos y mediante su puño y letra en los libros de registro. Entonces, por eso que si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de consultar algún libro de propiedad, podemos ver que en algunos casos están las escrituras manuales, con buena o mala letra, ahí dependía de la caligrafía del registrador, y eso representa para nosotros un enorme reto, porque esas inscripciones, no obstante, son históricas, son bastante antiguas. Eso no le quita la validez de la inscripción, y muchas veces nosotros tenemos que hacer estudios de verdad maratónicos para poder interpretar lo que en las inscripciones se ha estipulado, porque a veces hay una infinidad de marginaciones que complican bastante la determinación de la propiedad de una persona determinada. Muchas veces ya hay traspasos por herencia y muchas situaciones que hacen que la labor sea aún más complicada. Y dentro del folio personal está el sistema de fotocopia, que como ya comentaba anteriormente, en los años 50, digamos, con la tecnología que se contaba a esa fecha, se adopta, siguiendo siempre la vanguardia, el registro de la tecnología. Entonces, el folio personal, ¿por qué se llama personal? Porque lo más importante para el control de las inscripciones es la titularidad, es decir, las personas. Habían unos ficheros donde las personas tenían un código donde se les desglosaba la cantidad de bienes inmuebles que poseían y los gravámenes pertinentes. Por otro lado, en otra etapa histórica, da inicio el folio real, donde lo importante ya es precisamente el inmueble en sí. Y eso es lo que se detalla en tres etapas que hemos conocido. La etapa del folio real, que ya no se lleva, se eliminan los libros, y esta etapa del folio real es una transición hacia la digitalización de las inscripciones. Aquí ya el folder, una especie de folder que lleva el nombre de folio real, determina toda la trazabilidad del inmueble que ha tenido, todo el tracto sucesivo. Entonces, se hacía mediante resúmenes. Todo esto, ya en unos momentos, lo vamos a ver más en detalle mediante ejemplos, para que ustedes tengan una mayor perspectiva. Después, años posteriores, entra a controlarse las inscripciones mediante el sistema conocido como registral. Este ya es totalmente computarizado. Aquí ya se hace escaneos de los instrumentos, y quedan mediante microfilm, quedan, digamos, resguardados por el CNR, y posteriormente se maneja, y lo que en la actualidad tenemos, y lo que me imagino que la mayoría de ustedes que han tenido acceso al registro conocen, es el CIRI. Aquí ven una de las primeras etapas del folio real. Gracias a la escritura, digamos, eficiente que tenía el registrador, podemos leer hasta la fecha con total claridad la transcripción que hace del instrumento.
es de aclarar que este tipo de inscripciones solo se hacían mediante resumen. Entonces, muchas veces nos hemos encontrado nosotros que tienen algún tipo de falencias en el sentido de que hay información que no la estipularon en la inscripción, y eso complica muchas veces el sentido o lo que las partes, la intención de las partes. Sin embargo, con la experiencia que los compañeros y mi persona tenemos sobre las inscripciones, tenemos que hacer labores interpretativas para dar un buen resultado digamos, en la respuesta que se le va a dar al usuario. Y aquí se hace la descripción técnica de los inmuebles y se hace el resumen de las cuestiones básicas, para luego hacer la resolución que va incluida dentro digamos, de esta transcripción, y se hace una transcripción breve con la firma del registrador al final. Entonces, estos libros es bien habitual, sobre todo los libros más antiguos, que se hacían de esta manera. Así que esto es lo que se da por medio de transcripción. Posteriormente, ya con la fotocopia, con ese medio tecnológico, pasamos al folio siempre personal, pero ya en otro ámbito, porque aquí ya se ocupaban herramientas mecanográficas para la mayor claridad de las escrituras. Entonces, si ustedes pueden ver, esta escritura es una copia del testimonio que quedaba, digamos, ya es controlado en el libro de propiedad respectiva. Ahí pueden ver ustedes que se hace la nominación del libro de propiedad donde está inscrito y el número de inscripción. Pueden ver también que tiene los rasgos de una matriz, el sello del notario, que está en la parte derecha. Y lo importante en estos casos es también ver las marginales, y esto es donde yo me quería detener un poco, porque estas marginales son las que realmente hacen muchas veces que el empleado del registro haga labores titánicas de interpretación. Digamos que este ejemplo que yo les he puesto, solo vemos una marginal de hipoteca y la respectiva cancelación, pero imagínense ustedes una lotificación antigua donde muchas veces pasaban los 300 lotes y cada uno debería llevar una marginal, observar embargos, o sea, realmente hacía bastante tedioso la inscripción, la hacía demasiado cargada. Y aquí podemos ver ya el auto de inscripción. Esta es una inscripción de 1997, casi en el límite de la transición del folio personal al folio real. Y siempre el registrador hacía una pequeña resolución. Posteriormente, entramos al folio real. Aquí es importante señalar que hay 4 parámetros que se consideraban en todas las inscripciones. Aquí solo, para efectos didácticos, solo les he colocado un resumen, pero imagínense que si el inmueble tenía cancelación de hipoteca, embargo, hipoteca, cualquier otro derecho real inscrito, para cada uno se le hacía un resumen. Entonces, el folio real se iba haciendo cada vez más extenso, pero el folio real ya solo representaba la finca específica o el inmueble específico, y no dependía del titular. Ya entrando a la otra etapa, entramos en la etapa de registral. Aquí ya el sistema ya se lleva computarizado totalmente, ya se crean matrículas. Ustedes podrán ver las matrículas que empiezan con una M y son 8 números, 8 dígitos posteriores, donde ya se coloca
la dirección del inmueble y todo ya está digitalizado y en la mayoría de los casos se cuenta con el escaneo y podemos ver los asientos de inscripción, ahí donde dice, y se alcanzan a ver, y espero que me disculpen un poco por cuestiones de tratar de agrupar la mayor información posible, quedó un poco pequeño, pero lo importante es que vean el historial registral, donde ahí se hace el tracto, ahí se estipula el tracto sucesivo que van teniendo los inmuebles. En este caso hay dos tractos, hay una partición del inmueble donde ya se crea nueva matrícula. Y una particularidad de este sistema es que se iba, digamos, siempre teniendo siempre siguiendo la línea del folio personal, siempre se iba guardando el historial de la titularidad. Ustedes ven lo que en esta parte, en la parte derecha, que están los derechos inactivos, es precisamente por ese momento histórico que no se había superado totalmente, o no se había dejado a un lado totalmente el folio personal y a veces hay inscripciones en Registral que tienen una infinidad de titulares inactivos y abajo al final estaban los activos. Entonces, eso al final con CIRIC se supera. Y posteriormente a lo que estamos hasta la fecha, el sistema de información de registro y catastro, ya se crean las matrículas específicas con su respectivo índice, que son los ceros que ven ustedes después del guión, y aquí ya está toda la información que la ley establece para las inscripciones, el área, la naturaleza del inmueble, la dirección, la situación y todo lo que la inscripción debe de llevar. En la parte de abajo está el resumen de las inscripciones. Aquí podemos ver la inscripción de traslado, que posiblemente viene de libros o de registral o de folio real, y una compraventa. Aquí está una compraventa y aquí es donde se van generando los asientos de inscripción, que más adelante vamos a abordar la importancia que tienen en la labor registral los asientos de inscripción y la importancia también que tiene para ustedes como usuarios del CNR el saber identificar el asiento respectivo, porque de eso depende mucho, digamos, la correcta o la fácil calificación de los instrumentos y la ayuda para no hacer, digamos, que el registrador les haga una observación. Aquí podemos ver ya la otra parte de la inscripción de CIRIC. Ustedes pueden ver restricciones. Ahí están todas las restricciones que el inmueble tiene. Por ejemplo, una servidumbre es una restricción. Los bienes inmuebles que el ISTA otorga a los beneficiarios, por ejemplo, de la reforma agraria, muchas veces están con la restricción de vínculo de bien de familia y eso se estipula en las restricciones precisamente, y aquí está la titularidad. En esta titularidad, para este ejemplo, solo hemos puesto la propiedad, pero perfectamente puede estar embargos, puede estar hipotecas, cancelaciones, anotaciones preventivas, etcétera. Y digamos, un avance tecnológico que el registro ha tenido es que podemos visualizar también las certificaciones que se han extendido. Eso para efectos prácticos es muy importante porque así vemos cuando el usuario ha podido pedir una certificación literal o una certificación extractada y ahí queda estipulado. Pasando eso, es importante, como ya les había advertido al inicio, que históricamente el registro iniciaba solo con 3 registros para cada zona del país, pero
que posteriormente se culmina con las 14 oficinas registrales. ¿Cuál es la importancia de las oficinas registrales? Y es que precisamente yo les comentaba de que en un primer momento Santa Ana veía los 3 departamentos, pero más adelante en el tiempo, San Salvador veía Cucatlán, San Vicente veía Cabañas, después con la apertura del registro de Cucatlán, Cabañas forma parte del registro de Cucatlán casi por 4 años, si no mal recuerdo, y el registro de Morazán estaba digamos, controlado en la oficina de San Miguel. Entonces, muchas veces cuando las inscripciones o las constancias de inscripción, que son las pruebas de la inscripción, aparecen, por ejemplo, la primera sección del centro, que es el departamento de San Salvador, pero el inmueble es de Cucatlán. Entonces, eso es bien importante en el aspecto de la jurisdicción. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a solicitar cualquier tipo de petición o vamos a ingresar un documento para la inscripción, tenemos que tener claro la sección registral a la que nos vamos a dirigir, no obstante que en el pasado haya existido o haya sido parte de un registro diferente al que ahora se conoce. Entonces, muchas veces las solicitudes van dirigidas al registrador de registro de San Salvador, cuando debería de hacerse al registro de Cuscatlán, o también Chalatenango, que fue uno de los últimos en crearse también. En un momento también estuvo controlado en San Salvador. Y así, en la zona oriental también ya contamos con las 14, con las 4 oficinas, perdón, en cada departamento. Después de estas 14 oficinas que tiene el registro de la propiedad, existen unas pequeñas oficinitas, les vamos a llamar, que son las células registrales. Esas células registrales sirven precisamente para conocer exclusivamente sobre unos usuarios que mediante convenio han estipulado eso. Por eso que en un futuro bien podría el sistema judicial tener exclusividad mediante una célula registral. Entrando a la finalidad que ya habíamos mencionado anteriormente del registro de la propiedad, principalmente vamos a irnos encaminando en que la función principal es brindar seguridad jurídica de los derechos de propiedad y de los derechos reales que recaen sobre los inmuebles. Ya les decía yo de que la expresión máxima del quehacer registral es la inscripción y es un verdadero acto administrativo. Y en virtud del principio de publicidad registral, se presume, por tanto, que los documentos inscritos en el registro de propiedad son tal y cual están consignados en las inscripciones. Eso es lo que da mayor robustez a las decisiones o al tráfico inmobiliario que se hace, ya sea del tráfico inmobiliario particular o de las decisiones judiciales. Entonces, ahora nosotros vamos a tratar cuál es el ámbito de la calificación, o sea, cuál es la labor que el registrador va a hacer con los documentos de toda índole, pero principalmente con los documentos judiciales, que es lo que nos interesa. Entonces la ley nos determina por principio de legalidad 3 funciones. La función de inscribir, obviamente, de observar y de denegar. Aquí hay una particularidad con los documentos judiciales, y es que en virtud del artículo 16 de la Ley de Procedimientos Uniformes, los documentos de origen judicial no van a ser denegados.
Y ustedes se preguntarán por qué, y es que precisamente ese es un ámbito especial de la realidad jurídica en El Salvador. El registrador, en virtud de este artículo, está obligado a expresarle al juez el motivo de la observación con la motivación respectiva, pero además es necesario que el registrador le encamine al juez la solución o la posible resolución a la observación que se ha realizado. Entonces nosotros, los registradores, cuando observamos, definitivamente nos activamos para iniciar nuestro trabajo y ver la solución pertinente que se le va a hacer. Entonces, no basta, por tanto, que solamente se diga el motivo de la observación, sino que de forma motivada decir cómo se va a solucionar. Ahora en día, con la entrada en vigencia de la Ley de Procedimientos Administrativos, esto ya no es exclusivo para los jueces, sino que en virtud del artículo 15 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el registrador a todos los ciudadanos que utilicen el registro tiene la obligación de orientarlo, y por eso que nosotros en el registro de la propiedad tenemos una área exclusiva de asesoría al usuario, que ellos están con la experiencia y la facilidad para guiar a los ciudadanos a la correcta para resolver de forma correcta las observaciones que se le realizan. Entonces, como nosotros a veces, o los litigantes o los jueces, no ven muchas veces digamos, la trazabilidad del documento, sino que únicamente tal vez tienen acceso a la boleta de presentación que se les lleva y a la observación o a la inscripción respectiva. Pero por eso que yo les he traído una pequeña lámina aquí, donde a grosso modo está desarrollado el procedimiento registral. Entonces, iniciamos con la recepción de documentos, y desde aquí es importante que el documento judicial que va a ingresar esté plenamente, digamos, determinado, porque de aquí de aquí se inicia, de la recepción, el procedimiento registral. Entonces, hay dos posibilidades. Si viene si el instrumento está en la forma histórica de llevar la inscripción, que ya habíamos hablado de folio real, de folio personal, de registral, entonces pasaría a la etapa de marginación, pero casi el universo completo de las inscripciones ya están trasladadas a CIRIC, pero quedan algunas que no se ha podido realizar por algún motivo. Entonces, siempre ustedes como usuarios de registro tienen que tener el cuidado, y ya vamos a explicar cuáles son las estrategias que podemos utilizar para saber de la mejor forma cómo identificar si el documento está, digamos, todavía en folio personal o folio real o registral. Entonces, para que, digamos, podamos tener un poco más de celeridad y no caer en errores posteriores. Entonces, una vez el documento es recibido, se les da a ustedes una constancia de la presentación. Eso sustituye lo que históricamente era el libro diario. Hoy es viene siendo lo mismo, pero ya de manera digital. Se pasa a la etapa de escaneo inicial. El documento queda escaneado, digamos, temporalmente, tal y como viene. Se pasa a una etapa de distribución. Ahí ya el documento o el flujo de documentos se va distribuyendo de tal manera de evitar entrampamientos digamos, en las etapas registrales, y que pueda
el documento salir de manera rápida. De decirles también, y eso tomen nota bastante de esta etapa de codificar y confrontar, porque es bien importante, ya que en esta etapa se define la titularidad digamos, de los dueños de los documentos. En el caso de que un juez nos envíe un embargo, tiene que estar plenamente identificado la persona a la que se va a ejecutar, porque, y aquí entramos en otro problema, que cuando se da la transición entre la cédula de identidad personal con el documento único de identidad allá por el 2001, las falencias que tenía el anterior sistema de cédula ha generado una infinidad de problemas de identificación en los titulares aquí en el registro, porque ahora hay un control más exhaustivo por parte del Registro Nacional de Personas Naturales y muchas veces los titulares que nos aparecen a nosotros en los antecedentes no corresponden a los que vienen ahorita o en este momento como titulares que necesitan alguna calificación registral. Así, por ejemplo, un apellido que no posea, eso no genera problema a nosotros porque nosotros no somos los que tenemos en contacto con las partes. Entonces, en el proceso, el juez ha identificado al reo, a todas las partes plenamente, pues no le queda duda de que Juan Pérez es Juan Pérez. Pero cuando viene acá y nos manda a nosotros el oficio para cualquier acto que nosotros hagamos, nosotros no hemos tenido a la disposición todo el proceso que él sí lo ha tenido. Así pasa con los notarios también, porque los notarios son los que conocen a las partes. Nosotros solamente vamos a dar publicidad de lo que con la fe pública notarial, en el caso de los notarios, ellos están otorgando. Entonces, muchas veces esa etapa de codificar es un filtro muy importante a la hora de poder identificar, porque de verdad que hay una infinidad de homónimos que ustedes ni se imaginan a la hora de que nosotros tenemos acceso a nuestros archivos registrales. Entonces, da un poco a veces de preocupación de colocar un titular que no corresponde, pues, embargar a una persona que no es el que ha estado en el proceso. Entonces, eso es bien importante. Por tanto, eso sí se tiene que trabajar mucho en cuanto a a quién le corresponde la identificación y cuáles son los mecanismos que la ley otorga para, digamos, superar ese impasse de las omisiones de la cédula de identidad personal con respecto al documento único de identidad. Después de esa etapa de codificar y confrontar, pasa una etapa de calificación y ahí es donde se dan las tres posibilidades que habíamos hablado, a excepción de los documentos judiciales, que ya dijimos que no se van a denegar, pero que si pueden dos situaciones, se inscribe, se manda para escaneo final y queda en despacho después el documento ya para que el titular del documento lo pueda ir a retirar. Sin embargo, si se hace una observación, esto pasa a una etapa de notificación. Aquí también es importante que se determine un medio, ahora con la tecnología, pues ya casi todas las personas, por lo menos que son usuarios, deberían de tener un correo electrónico y dejar atrás las formas pasadas de medios de notificación que no son tan seguras por varias situaciones como el fax y el tablero registral en este caso. Entonces, un documento observado pasa notificación y luego ahí puede llegar a consultarse en asesoría para seguirle dando el trámite respectivo. Al final la intención es que el documento siempre esté en despacho. Comentarles también que estas etapas, ustedes aquí las ven sencillas, las ven fáciles, pero ha sido un trabajo arduo de las personas que están en control de calidad
para determinar toda esa trazabilidad y ese abanico de posibilidades que tiene el documento o que un documento puede sufrir, ¿verdad? Entonces, aquí de forma muy rápida, solo para que ustedes tengan una idea de los mapas y que detallan el flujo del proceso registral. Aquí ustedes ven varias etapas, ya no tan sencillas como yo se las había colocado, y todo esto, digamos, está plenamente identificado en los registros que para el efecto lleva esa área de control de calidad. Ahí están las varias diferentes posibilidades. Un documento se ingresa, si la boleta sale errónea, o sea, a veces ustedes no tienen ni idea cuánta labor se realiza por un simple documento. Si por ejemplo, no había una total identificación del acto contrato que se estaba solicitando en el instrumento, entonces ahí hay una serie de reversiones y todo lo que nosotros realizamos y con el objetivo principal de precisamente darles una mejor servicio, que a eso nos debemos. Y así las varias etapas que tiene, que no me voy a detener mucho en esto, ya que ustedes me imagino que queremos que entremos en materia. Miren, todas estas son las maneras como el control de calidad lleva las etapas del proceso. Y ahora entonces entramos a los títulos inscribibles en el registro de propiedad. Así los artículos, si ustedes pueden consultarlo, tienen las leyes a la mano, pueden consultar el artículo 61 del reglamento de la Ley de Reestructuración de Registro de la Propiedad de Hipoteca, que no sé por qué nos ponen leyes tan largas como para complicarnos nuestra labor, pero siempre el registro tiene leyes bastante amplias. Pero bueno, y el artículo 686 del Código Civil, ¿qué títulos inscribimos? Pues todo aquel instrumento que reconozca, transfiera, modifique o cancele el dominio o los derechos reales. Ya los derechos reales nosotros sabemos, el de usufructo, el de hipoteca y tanto derecho real adicional que puede ser sujeto de inscripción. Y entrando específicamente en lo que nos interesa por efecto de esta ponencia es los documentos judiciales. Estos conceptos, digamos, vienen o los he abordado a partir de la literalidad que el artículo 61 dice. Recuerden que el reglamento ya tiene bastantes años y algunos conceptos, digamos, deberían de actualizarse, pero bueno, lo importante es que ahí se definen tres tipos de documentos que van a ser inscribibles: el de embargo, las restricciones y las providencias cautelares, siempre dirigidos a los derechos reales sobre inmuebles y que obviamente se encuentran inscritos en el registro de la propiedad raíz e hipoteca. Esto es bien importante porque muchos conocemos la inmatriculación de los inmuebles o lo que algunos me dirán que trabajan los títulos supletorios. O sea, hay una gama de instrumentos digamos, de inmuebles que todavía no están controlados o no están inscritos y por tanto no tienen efectos contra terceros. Entonces, esos documentos, por mucho que se quiera, vienen al registro y no se les va a poder dar trámite porque no tienen la inscripción respectiva. Entonces, digamos, cuando ustedes necesiten realizar alguna inscripción, lo primero, obviamente, que tienen que verificar es la inscripción debida, ya sea en los sistemas de folio personal o folio real, como ya lo hemos advertido anteriormente. Entonces, entramos en los requisitos de los documentos judiciales que estipula el artículo 62 y 63 del reglamento de la Ley de Reestructuración. Aquí es de aclarar y
y es importante mencionarlos, que cada documento va a tener su particularidad. Entonces, es bien complicado que ahora venga y les diga, mire, el embargo va a tener estos requisitos, una anotación preventiva va a tener estos requisitos, porque tenemos que ver, obviamente, la particularidad de cada instrumento. Sin embargo, hay situaciones que son muy importantes que nosotros no dejemos a un lado a la hora de emitir las resoluciones. Entonces, aquí hay que hacer bastante hincapié que, por ejemplo, en el primer título o instrumento inscribible, pues esto parte de que una resolución judicial debe de cumplir los requisitos necesarios para inscribirse, pues tiene que ser una sentencia mediante un oficio, o sea, no cualquier actuación judicial va a poder ser inscrita, sino que tiene que ser un instrumento de lo que la ley dice que son inscribibles, que ya anteriormente lo mencionamos, que para el caso judicial les hablábamos del embargo, de las providencias judiciales y de las medidas cautelares. Esto pareciera obvio, el segundo paso, estar en castellano, pues como el idioma del Salvador es el castellano, entonces esto parece obvio que tiene que venir en este idioma. Poseer el número de identificación tributaria. Miren, esto es de capital importancia porque muchas veces dicen, bueno, ¿y para qué vamos a relacionar el NIT o que nosotros no lo tenemos? Y es que, como ya les había dicho anteriormente, la transición entre la cédula de identidad personal y el documento único de identidad hace que la confusión que se tiene con los titulares sea de verdad un reto. Entonces, nosotros tenemos mecanismos de validación para estar más seguros de que un ciudadano que tiene un derecho sea realmente el que dice en el documento, el que viene en el documento. Entonces nosotros tenemos una consulta, digamos, inmediata con el Ministerio de Hacienda, que si bien el origen es para los documentos que en algún momento necesitan algún tipo de solvencia, pero les digo que es una herramienta muy importante a la hora de nosotros resolver sobre alguna duda que tengamos sobre un titular. Entonces, que ustedes nos agreguen el número de identificación tributaria, pues es de verdad una gran ayuda, y no solo una ayuda para hacer más fácil nuestro trabajo, sino que la ley lo determina, pues es uno de los requisitos, digamos, que el legislador se interesó bastante en colocar para los documentos que tienen alguna implicación en el registro. Es más, todos los documentos oficiales deberían de procurarse llevar el NIT. Luego, otro requisito es indicar la matrícula. La matrícula, ustedes ya hemos visto, y por eso era la importancia del esbozo que hicimos de las diferentes tipos de históricas de las inscripciones, porque a partir de esto ustedes van a identificar bien el inmueble, y es importante que nos lo identifiquen bien, porque si lo más sencillo es que ya tengamos la matrícula en CIRIC, y ahí no hay problema, y creo que todos estamos tranquilos de que el documento y la trazabilidad va a ir de manera más ágil. Pero ¿qué pasa con las inscripciones en folio personal, en folio real? Hay mucho hierro, de verdad, por parte no solamente del sistema judicial, sino que de los usuarios habituales, ya que muchas veces colocan los preantecedentes. Es a veces complicado, nosotros ya lo manejamos un poco más, pero incluso a veces nos lleva alguna tarea adicional en identificar realmente cuál es la matrícula o la inscripción que determina la titularidad, porque hay incluso inscripciones que solo son de referencia. Por ejemplo, cuando se inscribe el usufructo. Entonces, ahí manejamos nosotros dos tipos de inscripciones. La inscripción donde
donde digamos que una persona cede o vende o por cualquier medio que la ley permita el derecho de usufructo o al revés, vende o dona la nuda propiedad y se reserva el usufructo, pues nosotros tenemos que mantener la inscripción origen. Muchas veces el ejecutado, por ejemplo, es el nudo propietario o el usufructario que ha adquirido con posterioridad y nos relacionan el origen de la matrícula. Entonces, en ese caso nosotros no vamos a poder, digamos, procesarles el documento porque necesitamos que nos lo identifiquen plenamente. Entonces, ahí la importancia de la matrícula. Después, la descripción del inmueble, pues esto todavía es más importante. Yo sé que en los oficios muchas veces solo viene relacionado a la matrícula y a veces el asiento de inscripción, pero es importante por eso que haciendo una integración del derecho, el Código de Procesal Civil y Mercantil ya establece de que para cuando un juez necesite el auxilio o necesite digamos, envíe una orden a un registro público, tiene la obligación de anexar la resolución que ordena ese tipo de restricción o levantamiento, lo que sea. Entonces, en la resolución es, digamos, el lugar donde debe ir la descripción técnica del inmueble. ¿Y qué pasa con eso? Y lo que les digo es algo que es del día a día para nosotros como registradores. Que en el oficio muchas veces viene estipulada una matrícula o viene una omisión de un número, porque si se cambia un número o se omite un número, ya digamos, la inscripción cambia totalmente. Entonces nosotros a veces, y esto para efectos del artículo 16 de la Ley de Procedimientos Uniformes, que establece la obligación que tenemos de informar la posible solución, si ustedes nos hacen la descripción técnica, posiblemente nosotros podamos tener una mayor proyección para ver a qué inmueble se refiere y así hacer la respectiva observación en el sentido de que corrijan una matrícula. Perdón. Gracias. Entonces, esa es la importancia que nosotros tenemos sobre la descripción técnica del inmueble. Entonces, ahí tienen que ir los dos requisitos aparejados, la matrícula y la descripción. Entonces, a veces se nos hace fácil, incluso cuando un inmueble tiene alguna, digamos, una omisión de algún número, entonces con la descripción técnica nosotros a veces lo podemos identificar plenamente cuando por medio del titular, porque nosotros podemos hacer búsquedas y bueno, y ustedes también pueden hacer búsquedas ya sea por titular o por inmueble, incluso direcciones. Entonces, esas son algunas estrategias que espero que podamos abordar ya en unos minutos para, digamos, la correcta identificación de los inmuebles. Porque muchas veces, como le repito, tal vez la descripción técnica sea otra, pero por medio del titular lo podemos identificar. Y otro punto es la medida en sistema métrico decimal. He tenido bastantes usuarios que me han dicho, miren, ¿y ustedes por qué piden sistema métrico decimal? Si mire, el antecedente dice, está en varas, está en caballerías. Y sí, es cierto, nosotros tenemos precisamente, digamos, las herramientas para hacer las conversiones respectivas. Pero precisamente en sistema, en los documentos judiciales, es bien importante. Y les voy a contar una experiencia que yo tuve cuando era registrador en Chalatenango. Un juez, que si bien es cierto, el documento es civil, pero creo que es oportuno que se lo mencione. Me venía pidiendo una prescripción extraordinaria adquisitiva del inmueble. Entonces, el detalle era que el juez, obviamente, estoy seguro de que había existido un nombramiento de un perito para que le hiciera la mesura respectiva
identificar el área y todo, la matrícula decía un área distinta a lo que venían prescribiendo. Entonces, me dejaba área, digamos, resultante, pero la prescripción era directamente sobre la finca específica. Entonces, para mí era un problema el hecho de decirle, mire, si usted se está prescribiendo 100 metros cuadrados, pero la matrícula dice 150, pues le pido que se pronuncie sobre ese, lo voy a dejar como resto, le va a quedar vivo al titular anterior, o sea, pues tenía la duda que qué es lo que tenía que hacer. La respuesta no fue quizás la que yo hubiera esperado, pero solo me dijo, hágalo bueno, pero me obligó ahí. Entonces, en ese sentido, pues ya nosotros tenemos también algún tipo de lineamiento en ese sentido para poderlo hacer las inscripciones con la advertencia respectiva, ¿verdad? Entonces, esta cuestión del sistema métrico decimal es bien importante que se determine para la correcta, digamos, tramitación del acto del contrato que se pretenda realizar, sobre todo cuando se van a cancelar derechos, pues. Entonces, ahí sí les hago la invitación de que podamos coordinar, digamos, en lugar de entorpecer más la inscripción, porque definitivamente nuestra labor, tanto ustedes como jueces, como parte del Estado, que somos nosotros también, como registradores, es encontrarle una solución a las cuestiones que tienen implicación registral y con relación judicial. Entonces, mal haríamos nosotros decirle, mire, no se le inscribo, pero no sé qué hacer, dígame usted qué hacer. O sea, no es el objetivo. Y precisamente por eso se aplauden este tipo de esfuerzos con el Consejo Nacional de la Judicatura, porque aquí vamos a de verdad, digamos, ponernos más de acuerdo para hacerlo de una manera más eficiente, la respuesta que se le va a dar al afectado último, pues que es el ciudadano, el que va a inscribir, por ejemplo, la fianza hipotecaria, que no se le determine el área específica. Entonces, al final, si se le va a dar un beneficio digamos, de una medida sustitutiva a la detención, por ejemplo, mediante la presentación de una fianza, de una hipoteca, pues al final el mayor interesado es el imputado, pues, y si nosotros estamos con esa negativa de las dos partes, pues realmente quedaría un poco emproblemada los derechos de las personas. Entonces, esos requisitos, digamos, que yo les he enumerado, estos 3 requisitos, son como los de verdad más básicos que deberían de cumplir. Es de hacer notar que si bien es cierto, el reglamento no establece el documento de identificación, pues sí lo hacen las leyes pertinentes. En este caso, la ley de creación del documento único de identidad sí obliga a que todos los instrumentos públicos, lo que sea, esté estipulado el documento único de identidad. Y eso, como les decía, nos ayuda sobremanera a la hora de hacer una mejor identificación de las personas, porque lo último que un registrador va a querer es inscribirle un derecho o restringirle un derecho a la persona que no es la adecuada. Entonces, nos metemos en un gran problema y pues eso es lo que todos los días nosotros queremos evitar. Y precisamente con estas herramientas, porque también les hago de conocimiento que nosotros tenemos la consulta por medio de un convenio que se ha realizado con el Registro Nacional de las Personas Naturales. Tenemos la consulta en línea de la situación, digamos, de las inscripciones de los ciudadanos, pues, de sus nombres, de identificación plena de sus nombres. Tenemos algunas restricciones, pero lo más importante es que podemos, mediante el documento único de identidad, colocar el número, podemos tener información que de verdad es totalmente valiosa a la hora de identificar los titulares.
Así, la identificación de tu titular es tan importante que, por ejemplo, nosotros nos hemos visto, yo tuve un caso también que venían embargándose a un inmueble y aparece que el nombre no confrontaba del ejecutado. Entonces yo hago la respectiva observación, me presentan la identidad y me doy cuenta de que el ejecutado había fallecido antes del inicio del proceso. Entonces, eso se lo hizo saber al juez y pues esas son las herramientas que nosotros a veces tenemos y que nos ayudan para nuestra labor día a día. Vamos a ver otros requisitos judiciales, perdón, de los documentos judiciales. Aquí es un tema, el primer artículo, el artículo 48 de la ley relativa a las tarifas y otras disposiciones administrativas de registro de propiedad, raíz, hipoteca, como les digo, nombres que sí nos quisieron complicar nuestra labor con el nombre de estas leyes tan extensas, pero este es un tema de bastante discusión, que a quién le va a tocar pagar. El artículo 48 establece, digamos, el cálculo que se debe realizar en, en los documentos que van a ingresar al registro de la propiedad para su calificación y posterior inscripción. Entonces, ¿cuál es la primera solución que le damos al tema? Nosotros discutíamos anteriormente con unos jueces que mire que al juez no le toca, le dicen al fiscal que al fiscal tampoco le toca y que el usuario, digamos el titular, no sé en qué condiciones está. Entonces, ¿qué hacemos? Pues alguien tiene que pagar, pues. Entonces, y ahí entra un poco la prohibición que nosotros tenemos en el artículo 50C de la ley relativa a las tarifas con respecto a que no podemos prestar servicios gratuitos, a excepción de digamos, del artículo 50 que establece la posibilidad de convenio. Y así yo tuve, por ejemplo, hoy para la pandemia, estuve estuve certificando aquí en San Salvador y pues es una cantidad ingente de documentos que la Fiscalía solicita. O sea, la Fiscalía está haciendo su labor de investigación, ok, y nos piden una cantidad de certificaciones, ya sea de informes, de certificaciones literales, que ya vamos a ver para qué sirve cada uno, pero ahí hay un convenio, o sea, al final, a mí me tocó, por ejemplo, para ponerle un caso, un documento que tenía 1500 folios, pero lo tuvimos que sellar y todo, y hacerlo una labor titánica, porque los documentos se solicitan con extremada urgencia, pues, para no interponer la labor judicial y la labor fiscal. Entonces, eso nos toca, pues. Entonces, una de las alternativas de que quién va a sacar es que se hagan los convenios, obviamente con la administración. Eso ya nosotros no tenemos ninguna relación, pero sí se hacen los convenios, como les decía, con las células de registrales. Hay convenios para exclusividad. Entonces, la ley sí que permite, pues, quitar ese impasse de que quién va a pagar. Y es lo que se sugería y creo que es bien importante que se tome en cuenta. Con respecto a las medidas cautelares, hay una disposición que establece el artículo 294 del Código Procesal Penal que nos da luces de otros requisitos que van a tener estos documentos judiciales. Y les leo el numeral sexto, literalmente dice: en los casos de falsedad documental, la petición para que en el momento oportuno se declare la falsedad del documento y si corresponde la cancelación de la inscripción del mismo. En tal caso deberá, y esto es lo importante, es lo que quiero resaltar, y si ustedes tienen acceso al Código Procesal Penal, quiero que lo lean, en tal caso deberá indicar los eventuales perjudicados para que sean emplazados como demandados civiles. Miren, esto es importante, y yo les traigo un ejemplo ahí de una inscripción que trae bastantes asientos, y es que ya el artículo nos da las luces
de que también la obligación o la importancia de que el juez se pronuncie sobre los asientos posteriores que pueda tener una inscripción. Porque muchas veces solo se solicita cancelar el asiento 3, pero ¿y qué pasa con el asiento 4, 5, 6, 7, 8 y siguiente? Entonces aquí este artículo ya nos da una luz de que se tiene que hacer un pronunciamiento. En este caso es con respecto al requerimiento fiscal, ¿verdad? Pero ya obviamente ya se tiene que ver sobre eso. Ya es como tener en la mente que qué se va a hacer. Hay otro artículo, el 342 también, que habla sobre las medidas cautelares. Y aquí un poco yo traía la colación para hablar un poco de a quién le va a tocar pagar, ¿verdad? Y dice, las medidas cautelares de índole civil serán acordadas por el juez a petición de parte para garantizar la multa o la responsabilidad civil, su trámite y resolución se regirá por las reglas del proceso civil. Definitivamente nosotros estamos vinculados en materia penal, estamos vinculados en materia civil y también tenemos, digamos, en materia administrativa, con la entrada en vigencia de la ley de procedimientos administrativos, por ejemplo, la parte recursiva, que no es el tema que vamos a abordar, ya está determinada por la LPA. Entonces, las reglas que se van a seguir para las medidas cautelares que nos vayan a solicitar, pues definitivamente se tienen que seguir con el proceso civil. Y el artículo 392, marginar o cancelar. Esto es bien importante y ahí les traigo un ejemplo que va específicamente a la problemática que nosotros vivimos a diario. Y el artículo 399 habla de la condena y aquí hay dos situaciones. ¿Cuándo se va a marginar y cuándo se va a cancelar? Eso es importantísimo. Así el artículo establece que cuando se declare la falsedad de un documento, se va a inscribir una nota marginal en el instrumento, pero eso es si no está inscrito. Si está inscrito, obviamente se tiene que pasar y la solicitud tiene que ir en el sentido de ordenar la cancelación de la inscripción. Pero también debemos de tomar en cuenta lo que ya dijimos sobre lo que el fiscal tiene que hacer en su requerimiento. Tiene que pronunciarse sobre las inscripciones posteriores. Vamos a ir rapidito ya a los ejemplos que tenemos. Aquí es una presentación del 2019 que se refiere a una cancelación de inscripción por resolución judicial. Aquí este servicio me gustaría que dijera resolución judicial penal, ahora con este esfuerzo que tenemos para hacerlo exclusivamente y no, porque puede haber también inscripción en materia, cancelación de inscripción en materia civil. Aquí debería decir penal porque precisamente este caso es de materia penal. No sé si ustedes me van a poder leer, pero les voy a comentar más o menos por qué traje este ejemplo a colación. Aquí no traje la resolución porque la resolución venía perfecta, la resolución venía específica. Esto es lo que nosotros soñamos todos los días como registradores, encontrarnos con respecto a las solicitudes que los jueces nos hacen. Aunque aquí hay una particularidad. Aquí leo rapidito las primeras 3 líneas. Atentamente y por este medio, este ya es del oficio, ¿verdad? Por este medio solicito a usted la cancelación de la inscripción de los instrumentos bajo las matrículas. Y aquí menciona la matrícula, asiento. Aquí no coloca el asiento de inscripción el juez, nótese eso, sino que coloca el asiento de presentación, que son dos cosas distintas. Parecen lo mismo, pero son dos cosas distintas. Sin embargo, con esto nos está dando la herramienta eficaz para nosotros poderla identificar qué asiento quiere, que se cancele. Y no es solamente el asiento del documento que se ha declarado falso, sino que posteriormente de la misma matrícula viene diciendo el otro asiento que por obvias razones tendría que también adolecer de nulidad. Entonces se tiene que pronunciar sobre
sobre los asientos posteriores. Por eso les digo, aquí es lo que nosotros todos los días quisiéramos que se fueran, aunque no puso el asiento específico, pero sí nos puso el asiento de presentación, y eso es magnífico, pues. Incluso decirles que ustedes pueden solicitar incluso certificaciones de asientos de presentación. Entonces, por eso que omití ponerle la resolución, porque no venía el caso. Entonces, este documento fue inscrito totalmente, entonces sin ningún tipo de observación, por tener plena certeza de los asientos que para efectos se necesitaban cancelar. Aquí viene otra presentación, es el mismo servicio, el mismo departamento, la misma sección registral, pero con peticiones distintas. Aquí casi no se lee, pero en el penúltimo párrafo, se solicita que se margine una hipoteca inscrito esto en registral. Aquí dice, inscrita en el asiento 5 de la matrícula M0 tal, por lo que se solicita realizar la marginación pertinente o dejar sin validez la hipoteca antes relacionada. Entonces, este documento obviamente fue observado, pero noten, el documento lo está identificando con el asiento, le está colocando la matrícula, por tanto el documento está inscrito. Entonces, no procedía en esa circunstancia marginarlo, sino que procedía precisamente cancelarlo. Y aquí ven la resolución. En la resolución no se dice nada. Ahí la primera parte habla de los años, de una parte que se absuelve, pero al final dice, asimismo, líbrense los oficios correspondientes a la sección de notariado de la Corte Suprema de Justicia y a la Dirección General de Registro de la Propiedad de la Hipoteca para la marginación respectiva. O sea que aquí el juez claramente, y por eso la importancia de la sentencia, que nos la remita. Porque posiblemente el juez aquí pudo haber dicho que la cancele, y a lo mejor en el oficio dijeron marginar o cualquier otra cosa. Pero si de la sentencia resulta que está bien, o que la matrícula allá en el oficio está errado y por alguna circunstancia se podría valorar si con la vista de la resolución podríamos inscribir con advertencia. Como le repito, esto solo es algo ejemplificativo, no quiere decir que todo lo vamos a inscribir con advertencia, pero viendo la particularidad del proceso, lo antiguo, lo complejo, entonces nuestra labor como registradores es buscarle una solución. Y en ese sentido es del apoyo que necesitamos de ustedes, señores jueces, encaminados a que las peticiones sean totalmente claras, y que si se nos anexa, la resolución como lo estipula el procesal civil y mercantil, pues esto es magnífico. Yo con esto creo que nosotros y haríamos una labor todavía más rápida a la hora de las inscripciones, y evitar algún tipo de observación. Posteriormente, ya casi concluyo, vemos ejemplos, y esto es un ejemplo que yo les quería así mencionar, es sobre las presentaciones históricas. Porque miren, aquí ustedes pueden ver 2 embargos, compraventa y una cancelación de embargo. Los embargos son del año 92, la compraventa es del año 95 y la cancelación es del año 2003. Desde ahí no se ha dicho nada. Entonces aquí se está afectando el derecho de propiedad del ciudadano. Entonces, pero cuando yo veo e ingreso a ver las resoluciones, me doy cuenta que la compraventa está observada por los embargos, bueno, y por la hipoteca que está inscrita, pero la cancelación de embargo está observada porque el juez pide precisamente cancelar el embargo cuando el embargo no está inscrito. Lo que debería de pedir es el retiro sin inscribir.
Pero eso, digamos que no es algo tan complicado realizarlo, pues, incluso mediante un oficio se podría hacer. Pero imagínense de entrada, al verlo así de manera rápida, esta inscripción me llamó la atención de que a lo mejor está sencillo resolver el caso. Y ya desde el 92 está en problemado. Entonces ahí es donde nosotros nos debemos de poner de acuerdo para tratar de hacerlo de una manera más sencilla, pues, y que tengamos una comunicación más cercana para tratar de resolverlo. Pero también es necesario que por el principio de rogación el ciudadano también se interese, pues, porque al final nosotros ya de oficio ya no podemos proceder, pues ya, ¿cómo voy a venir yo y decir, mira, voy a calificar y le voy a solucionar el problema si el ciudadano no se ha personado? Pero que hay solución, hay solución. Y miren, aquí otro ejemplo de la variedad de inscripciones de asientos de inscripción que tenemos. Aquí, en este caso, tiene 11 asientos. Entonces, el asiento 10, el penúltimo, habla de una compraventa. Imagínense ustedes, nos mandan a ordenar la cancelación porque se declaró la falsedad de este documento, se tiene que pronunciar sobre la hipoteca, en qué condiciones va a quedar. Pero hagámoslo más complicado. Imagínense que lo que se viene cancelando es el asiento 1, ya sea que esté en libro, en folio real o en registral. O sea, ¿y qué pasa con toda la trazabilidad? Finalmente, están los servicios que presta digamos, son los servicios que no todos los registradores realizamos, pero que sí tenemos competencia para hacerlo. Y son las certificaciones extractadas, las literales, la carencia de bienes y los informes registrales. Hago especial énfasis en los informes registrales porque esas son digamos, la certificación idónea para que ustedes tengan una perspectiva de cómo está la matrícula al inicio de un proceso penal y además antes de disposición debería de pedirse nuevo informe registral para saber la situación al día. Y esto es, nosotros estamos, digamos, tan apegados con la tecnología que eso se puede hacer incluso de manera virtual. Ustedes ya no necesitan mandar a su personal al registro, ya podría hacerse en línea, porque perfectamente nosotros hacemos la respuesta en línea. Y si quieren el documento en físico, pues lo mandan a traer después, pero ustedes ya han hecho la indagación porque ya les llegó a su correo electrónico. Entonces, me gustaría de verdad hablar mucho más y pasar pues ya toda la tarde platicando sobre esta labor, pero vamos a pasar a otra etapa importante que son las preguntas o comentarios que ustedes tengan y de verdad fue un enorme placer y aquí estamos para solventarles sus inquietudes. Muchas gracias, licenciado Juan José. Tenemos varias preguntas realizadas por todos los participantes. Una de ellas es la siguiente. ¿Dónde se puede ver un documento inscrito en registral? Cuando en el sistema no aparece más que todo los que provienen del Banco de Tierras. Ok, para esto nosotros tenemos habilitados unas computadoras en cada oficina registrada de los 14 departamentos, porque les comento que usted puede estar en la Unión y puede consultar una matrícula de registral de Aguachapán. Ahí lo que yo le sugiero en este caso es que pida un poco de asesoría porque sí se pueden ver. No solo son los que del Banco de Tierra, sí se pueden ver. Algunos documentos, les soy sincero, no están escaneados, pero sí se puede buscar el mecanismo para ver si se encuentra en el microfilm o en algún archivo de nosotros. Pero sí se puede ver digamos, en la consulta web que tiene el registro en sus oficinas. Ahora, también hay un servicio específico, pero eso es otro asunto, pero sí se puede ver en la oficina y si no, le recomiendo también que nos pregunte en asesoría al usuario y ahí le pueden dar una mejor orientación porque los compañeros tienen mucha experiencia y definitivamente con eso le pueden solventar cualquier problema. Y finalmente pidiendo una certificación extractada y con eso se le va a migrar
a Círico. Entonces, sería como la estrategia que yo le podría decir. Licenciado, nos preguntan, si la Fiscalía es quien manda a marginar una anotación preventiva por estar en investigación un caso de fraude por un inmueble, pregunto, ¿por cuánto tiempo estará esa anotación y cómo se logra quitar la misma? Fíjese que obviamente las restricciones son temporales, pues, o sea, eso es algo que no depende de nosotros. Debería de ser, si es porque la Fiscalía puede pedir algún tipo de restricción, debería de ser la Fiscalía o usted como ciudadano, como interesado, debería de ir a la Fiscalía a solicitarnos que se levante ese tipo de restricción. Pero nosotros, en ese sentido de oficio, a excepción de las anotaciones preventivas de los bancos, esas sí tienen un tiempo de 90 días que el sistema las expulsa de la inscripción o del inmueble, de la matrícula. Pero en el caso este que usted me menciona, sí debería de seguirse por la autoridad que ha ordenado la marginación. Licenciado, ¿qué sucede si el oficio de un juez, las medidas del inmueble que relacionan el mismo a embargar son erróneas? ¿El registrador procederá a rectificarlo de oficio? Es que definitivamente nosotros la realidad registral muchas veces no está aparejada a la realidad física. Entonces, en el caso que usted comenta, yo me imagino y es lo que pasaba con cuando yo le comentaba de la prescripción, que mediante la mesura se determina un área distinta, pero la matrícula tiene otra área, entonces eso se debería de resolver. Nosotros tenemos servicios, o que por lo menos el juez se pronuncie y nos diga, mire, no obstante que el área tiene determinado tanto y la realidad física es otra, pero lo importante es la inscripción, porque la prueba es la inscripción. Si usted necesita o tiene otra área, pues tiene que seguir el servicio respectivo, una remediación, por ejemplo. Entonces, pero ya no sería competencia de nosotros hacerlo de oficio. En España sí que sí pueden. Los registradores pueden hacer las medidas siempre que no pase del 10%. Sí lo pueden hacer, pero nosotros aquí no tenemos esa competencia. Debería ser el usuario el que lo solicite. ¿Qué podemos hacer cuando hay un documento observado antes de la entrada en vigencia de la LPU y ahora se presenta un nuevo documento como por ejemplo un embargo? ¿Qué se puede hacer por el principio de prioridad registral? Debería de, lastimosamente, como solo es un ejemplo que nos menciona, deberíamos de ver qué tipo de documento es, si está dentro de la vigencia de la Ley de Procedimientos Uniformes o no, porque tenemos un problema, digamos, técnico en ese sentido, porque antes de la entrada en vigencia de la Ley de Procedimientos Uniformes, los documentos o las observaciones no tenían la posibilidad de registro de hacer la notificación que como derecho tiene el interesado. Entonces, esos documentos han quedado históricos y han quedado como marginados, que no se han podido denegar. Por eso que más creo yo que se refiere a ese documento, pero en todo caso no le veo problema por el embargo, porque el embargo es solamente una anotación, no está en la disposición del inmueble, pero el juez ahí se debería de tener, digamos, la claridad de que hay un problema de presentación para, digamos, si en alguna resolución o en la sentencia hace alguna disposición del inmueble, se debería de pronunciar sobre esta prioridad registral que usted me comenta. Licenciado, en procesos tramitados con el Código Procesal Civil y Mercantil derogado, se embargaron ciertos inmuebles y se sentenció en algunos casos poniendo el nombre del titular del inmueble como un conocido por, pero este se subsana y al momento de una subasta o de una adjudicación ya no se inscribe porque ya no se aplican los conocidos por. Mire, los conocidos por es algo que la ley lo regula, pues, o sea, el artículo 32 de la ley de notariado y la ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria precisamente van en ese sentido, pues, de realizar una identidad.
que es la forma correcta o la deseable, cómo se va a resolver una duda o un nombre. Si usted en 1980 adquirió un inmueble y solo colocó un apellido y hubo, bueno, puede que existiera un reconocimiento posterior, que ahí se solucionaría ya solo con la presentación de la partida de nacimiento, pero ¿qué pasa si en ese momento el que adquirió no quiso ponerse algún apellido por alguna razón? Y ahora cuando sacó su documento de identidad, ya se le obligó a poner los dos apellidos. Entonces, esta misma persona, ha generado un problema de identidad, pero hay una respuesta en la legislación vigente para resolver esos problemas. Y si hay una identidad o si hay un conocido por, sí se puede, digamos, inscribir. Lo que no se puede es utilizar otras expresiones como conocido registralmente, digamos, es Juan Pérez o Juan Pérez Morales, no. Por fe pública notarial, nosotros cuando tenemos un documento que el notario establece conocido por, o en el caso del juez, que diga que es conocido por, a nosotros nos basta y nos sobra. Pues porque él ya identificó y va a ser responsabilidad de este funcionario que si en realidad existe o no. Pero nosotros como registro no podemos resolver una situación de identidad, porque en este caso estaríamos legislando, pues, estaríamos ya haciendo algo que la ley no nos autoriza. Ya estos dos cuerpos normativos que yo le menciono ya determina la manera de resolver ese inconveniente. Licenciado Sigüenza, ¿existirá alguna excepción que les permita inscribir un embargo en zona común en un régimen de condominio? ¿Por qué aparece este embargado y es posible realizar lo embargado? En una zona común, lo que hay que determinar ahí, los embargos tienen que recaer exclusivamente sobre, digamos, el titular que está siendo ejecutado. Entonces, tiene que caer sobre, para ser más claro, sobre la matrícula o sobre el parqueo, por ejemplo. Pero sobre una zona común, lo veo complicado que se pueda ejecutar ese embargo. Licenciado, ¿por qué razón están exentos los jueces de lo penal en el pago de los informes registrales y no así los jueces de lo civil y mercantil? ¿Será que yo interpreté mal lo que usted comentó? No, lo que yo les decía de que no he dicho que los jueces penales no tengan que pagar y que solo los jueces mercantiles. Lo que yo les había dicho es de que se puede buscar el mecanismo de algún convenio con la administración superior, pero eso tenía que hacerse ya en esos, digamos, rubros, ya no nosotros, para digamos, tener un mecanismo diferente, pero sí que tienen que pagar. Si yo les decía que, por ejemplo, las anotaciones preventivas para las medidas cautelares, sí se tienen que pagar. La cancelación de inscripción sí se tiene que pagar. Y ahí les mostré yo, bueno, creo que no les puse recibo, pero ahí van los recibos para las inscripciones. Entonces no es que sean exclusivos. Lo que sí les decía yo, que no pagan en un primer momento son la fiscalía, porque ellos con la justificación de interés del Estado, pues han suscrito un convenio, pero en principio sí les exigíamos que nos pagaran, entonces ahí había un impasse. Pero ahora, con toda esa cantidad que nos piden de informes, nosotros ya no les cobramos porque ya existe un convenio para tal efecto. Licenciado Sigüenza, quiero expresar un caso que me sucedió a mí. Se presenta un título municipal expedido en cierta alcaldía en 1984. El registro de la propiedad de X ciudad observa que no se puede inscribir el documento y que pase el usuario a ventanilla. Ahí me explican que debo de hacer un plano y es así como procedo a realizar el mismo. Se presenta y se autoriza. Y ahora me observan una vez más que las medidas no concuerdan con las del título y no dicen cuál es la solución. ¿Podría usted manifestarme qué es lo que puedo hacer en este caso?
Mire, yo no quisiera aventurarme a darle una respuesta concreta sobre eso porque no tengo a la vista, digamos, el informe técnico y el documento, pero sí que en algún momento se tiene que dar una solución, pues, o sea, tenemos que buscar el mecanismo técnico y jurídico para resolverle. Y le comento, yo he tenido muchos casos similares, entonces, y le voy a poner un caso similar, pero quiero aclararle que no es la solución para el caso que usted tiene, pero digamos puede ser similar y le puede ayudar. En este caso, como las medidas difieren, entonces lo que se hizo es solicitar una remediación y que se iban a inscribir todo, digamos, en conjunto para así tener, porque recordemos que la ley de procedimientos administrativos en los primeros artículos nos menciona sobre la verdad material. Entonces nosotros como funcionarios públicos debemos de buscar ante todo la verdad material, y si un informe de un ingeniero me está diciendo que las medidas son tales y que en el título municipal que ya desde hace años se llevaban con otros sistemas de medición arcaicas que no tienen nada que ver con lo que actual se maneja, posiblemente hay que tener un poco de apertura, ¿verdad? Pero como le digo, hay que analizarlo y hay que ver el caso concreto antes de darle una respuesta definitiva. Licenciado Sigüenza, tengo una certificación literal y la pregunta es la siguiente. ¿Con esta certificación literal se puede hacer una escritura nueva debido a que he extraviado el documento original? ¿O para hacer esa escritura a la que le hago referencia, tengo necesariamente que ir a solicitar el testimonio a la Corte Suprema de Justicia y posteriormente hacer el nuevo documento que me interesa? Vaya, ahí no le entiendo un poco a su pregunta en cuanto que no sé si en realidad quiere una reposición del instrumento o con eso quiere elaborar, por ejemplo, una compraventa del inmueble. Entonces, con la literal sí que se puede, sí lo podría hacer. En el caso que usted necesite un traspaso por herencia, ahí hay dos situaciones. Si el organismo que emitió, o el funcionario que emitió la escritura, por ejemplo, ya no lo tiene en su poder, por ejemplo, una municipalidad que se quemó para los tiempos de la guerra y ya no tiene registro, y usted quiere el documento para traspaso por herencia, podría servir la literal con alguna resolución que nos dé la municipalidad donde diga que ha perdido el instrumento. Pero para una reposición, por ejemplo, si es una escritura pública de algún notario y la sección de los notariados tiene, y usted no tiene, digamos, el libro del notario en su poder y usted necesita hacer un traspaso por herencia, ahí sí que no le sirve la literal. Pero para hacer una escritura, porque esta persona titular quiere vender, perfectamente se puede utilizar. Precisamente esa es una de las funciones que tiene la certificación literal. ¿Podría auxiliarnos usted, licenciado, en explicarnos el por qué en catastro, cuando uno llega a hacer las consultas, no se puede realizar consulta de diferentes departamentos, sino únicamente del departamento en el que nos encontramos? Por ejemplo, llego a San Salvador y solamente puedo consultar lo que existe en San Salvador, más no lo que existe en San Miguel. Eso sí es una situación netamente administrativa que ya no tengo competencia yo para decirle algún tipo de respuesta. Si tecnológicamente Catastro lo podría y no lo hace o no puede, pues eso debería de manejarse ya en otros, digamos, mediante otros mecanismos que yo ya sí no podría ayudarle en ese aspecto. Licenciado, ¿qué podemos hacer en el siguiente caso? Si hay un título municipal y a la vez ya existe un propietario que tiene su documento inscrito, ¿cómo podemos solventar esto? Es que precisamente una de las ventajas de la inscripción es la publicidad ante terceros, perdón, poder respaldar su instrumento contra terceras personas. Y si la otra persona inscribió, pues veo un poco complicado el hecho de que para que usted pueda solicitar una reversión de esa inscripción no se puede. Debería de atacarse mediante una nulidad
de la escritura propia del título. Porque si usted siendo dueño con mejor derecho, alguien se le adelantó que no tenía igualdad de derechos, pues entonces usted lo tendría que ventilar eso en los tribunales. Ya no seríamos nosotros competentes de resolverle, porque la inscripción ya está plenamente, ya tiene validez, tiene eficacia. En el caso de una resolución judicial que ha sido observada por el registrador, ¿la ley establece algún plazo para que ésta sea subsanada? Fíjese que no, el artículo 16 no nos establece plazo. Lo único que nos dice el artículo 16 de la Ley de Procedimiento Uniforme es que le debemos de expresar al juez cuál es el mecanismo o cuál es la forma que nosotros consideramos para resolver digamos, la observación o para solventar la observación. No nos estipula un plazo. Entonces debería de tramitarse para que el juez se pronuncie sobre la observación, porque muchas veces, a veces no le llega del conocimiento y a veces el juez ni sabe que el documento está observado, pues, porque, y ahí donde yo les decía la importancia de ocupar las herramientas electrónicas que la tecnología nos da actualmente. Entonces debería de ponerse algún correo, si eso es posible, del juez para hacerle de su conocimiento, porque nos hemos enterado nosotros a veces de que el notificador me ha dicho, mire, fíjese que quiero notificarle al juez y no quiere. Me dice que no tiene nada que ver, que hay que le notifique solo la parte. Entonces, esas cuestiones se deberían de superar pero sí, ahí se solicitaría el apoyo en todo caso del interesado que debería de andar promoviendo el impulso de esos documentos observados. En base a una de las preguntas anteriormente realizadas por los participantes, licenciada Sigüenza, nos dicen lo siguiente. En el caso del título municipal antes consultado y explicado por su persona, le hago del conocimiento que no fue inscrito en su momento el título municipal, por lo que se presentó para su inscripción, pero no lo inscriben porque no concuerdan las medidas del título con el plano que mandó a realizar. ¿Qué puedo hacer al respecto? Sí, mire, ahí yo no me quisiera aventurar a estarle dando una solución porque no quisiera darle una información mm, certera, pues debería de apersonarse y platicar con el registrador del caso para que él le dé una solución, porque nosotros al final de cuentas tenemos independencia también y pues por mucho que yo pueda tener una solución, es decisión totalmente del registrador y yo la respeto, pues, porque él en su saber y entender de la ley y de la experiencia también puede tener algún argumento que quizás yo estoy dejando por un lado. Así que sí debería de seguirse mediante ese mecanismo para que se le pueda resolver, pero al final de cuentas el artículo 15 de la Ley de Procedimientos Administrativos también da la obligación que los funcionarios tenemos que dar por lo menos alguna guía de cómo resolver o decir definitivamente este documento no es inscribible por algo o de motivo, pero no debería de observarse, sino que denegarse de inmediatamente, ¿verdad? Por ejemplo, yo le comento, tuve un caso de un título municipal seguido ante notario y no estaba la certificación del Instituto de Legalización de la Propiedad que el inmueble es de interés social. Entonces, como el notario no tiene competencia para seguir ese tipo de diligencia. Entonces, ¿qué me quedó? Yo no podía observarla porque observarla es estar obligándome a dar una solución del asunto. Entonces, ahí toca denegar porque el documento en esas circunstancias es inscribible. Licenciado Sigüenza, ¿por qué cuando el registro realiza una observación y el juez subsana con un nuevo oficio, me vuelven a observar porque en el nuevo oficio no relaciona el número de boleta de observación, cuando el oficio ya detalla matrícula y nombres? ¿La ley obliga a detallar los números de la boleta de observación? En este caso, no. Pienso que ahí sí debería de... No sé si es un caso real o me imagino que sí lo cometa, pero
si lo comenta es porque le ha sucedido, pero considero de que si está identificado la matrícula y todo, no debería por qué exigirse que se agregue la presentación para como concatenarlos o para relacionarlas. Pues bastaría con la referencia y con eso se le debería de dar trámite. Ahora, si la matrícula está errónea, pues ahí sí hay un problema, pero obligar a la presentación sí considero yo que no. Como le repito, solo es mi punto de vista, pues, pero sí considero que no es adecuado pedir eso. Finalmente, licenciado, nos hacen la siguiente pregunta. Buenos días, licenciado Sigüenza. Quiero consultarle si en una propiedad que se quiere adquirir por prescripción tiene una presentación sin inscribir. Es decir, al momento de presentar la sentencia de prescripción, ¿se cancelará dicha presentación sin inscribir o debe ordenarlo el juez también en su resolución? Se debería de seguir, para sanear la matrícula, se debería de seguir un procedimiento para que se deniegue, porque me imagino que este caso son de documentos previos y eso es lo que nos está dando problemas en todos los registros, documentos previos a la entrada en vigencia de la ley de procedimientos uniformes, que los documentos ya no se deniegan ni se cancelan de pleno derecho. Entonces, si hay un procedimiento a seguir para solventar esa situación y poderlo denegar y que el juez después ordene que se cancele de pleno derecho, pero en todo caso, pues al final, si el juez lo vea bien, cancelar esa presentación, pues sería de que lo haga, pues, pero debería de verse qué tipo de presentación y qué afectación tiene, y si en algún momento se le dio la facultad perdón, el traslado respectivo al posible interesado para ubicarlo, pues. Y precisamente el procedimiento para denegar un documento presentado ya de años anteriores es precisamente buscar la notificación de en algún momento para hacerle saber, aunque sea por edictos, sobre el estado de su documento. Entonces, al final de cuentas, se podría hacer mediante las dos vías, seguir el saneamiento de la matrícula previo en el transcurso del proceso, o ya hacer una petición concreta dentro del proceso civil que se sigue de prescripción, de que se pronuncie sobre eso. Por eso es importante la certificación o los informes, porque el juez desde el inicio del proceso tiene que tener conocimiento de esa presentación, porque el interesado le tiene que presentar o él solicitar el informe respectivo. Entonces, él ya teniendo conocimiento tiene que pronunciarse sobre eso. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Sigüenza, por su valiosa participación. Nosotros como CNR, juntamente con el CNJ, agradecemos a todos y cada uno de ustedes por haber estado presentes en esta actividad formativa, dentro de la cual única y exclusivamente hemos tenido la finalidad de poder auxiliarles al momento en el que ustedes tengan que acceder al sistema registral. Tenemos todavía muchísimas preguntas que no han podido ser evacuadas en aras del tiempo. Sin embargo, nosotros como CNR, en concordancia con el CNJ y la escuela específicamente del Consejo Nacional de la Judicatura, nos comprometemos de hacerles llegar a ustedes las diferentes respuestas de las preguntas que han sido elaboradas. No queremos quitarles más el tiempo, sin antes decirles, por supuesto, que agradecemos nosotros como Centro Nacional de Registro a la escuela del CNJ, a la licenciada, su directora, a la licenciada también coordinadora que está con nosotros, la licenciada Yanet Corbera, por haber permitido que hasta este momento nosotros podamos tener esta actividad tan importante. Al licenciado Juan José Sigüenza, que sabemos que ha detenido su trabajo diario para poder auxiliar a toda la comunidad, ya que nosotros como CNR y CNJ estamos aquí para auxiliar a todos y cada uno de los ciudadanos. Muchísimas gracias por toda su colaboración y no nos queda más que desearles mis bendiciones y próximamente volver a tener una actividad similar a esta para hacer todavía más amplia la actividad de preguntas y respuestas. Bendiciones y muchísimas gracias.
Muchas gracias. Feliz tarde a todos.